Hola, bienvenidos a nuestra serie Información Pública en tiempos de pandemia de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y en este episodio les contaremos cuán diferente es reportear cuando las fuentes proporcionan los datos y otorgan las entrevistas pertinentes y no es necesario emplear la Ley de Acceso a la Información Pública. En los capítulos anteriores analizamos a profundidad dos notas en que fue vital hacer uso de las herramientas que proporciona esta normativa para obtener respuestas. Misco tiene un alcalde de 86,000 quetzales mensuales y un historial de negar información de Isaías Morales, y Santa Catarina Pinula celebra menos sesiones de consejo que otras comunas de Claudia Palma. Hola Isaías, hola Claudia, ¿cómo están? Contenta de estar nuevamente compartiendo con nuestra audiencia. Hola Beatriz, hola Claudia, contentos de estar para contarles más sobre las coberturas que hemos hecho en Ojo con mi Pisto. Claudia, empecemos contigo y con tu nota. Encamamiento de pacientes críticos de COVID-19 se agudiza en 4 departamentos que publicaste en Ojo con mi Pisto el 3 de noviembre de 2020. En esta nota no tuviste que hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cuán rápido y de qué manera te proporcionaron la información que necesitabas? Esta es información oficial del Ministerio de Salud Pública. Yo necesitaba algunos detalles más, entonces acudí directamente al viceministro de Hospitales, José Coma, y él pues rápidamente me completó la información que yo necesitaba. En el sistema de salud, para ese entonces, habían 2,224 camas y 401 estaban ocupadas con pacientes críticos de COVID. Lo que yo quería era determinar en dónde y en qué proporción estaban esos pacientes críticos. El Ministerio de Salud pues me dio una idea con los datos que me proporcionó de qué departamentos eran los más afectados. Lo que yo quise establecer después fue por qué. Y allí sí tuve que hacer un recorrido a pie, hablando metafóricamente, por todas las direcciones de salud de esos departamentos donde estaban esos pacientes críticos. ¿Cuán importante era para ti y para el medio Ojo con mi Pisto que esta nota estuviera completada en un tiempo relativamente corto? Lo que sucede es que las cifras son muy cambiantes. Entonces hay notas que definitivamente no pueden esperar y tú debes darte prisa por la coyuntura, por la urgencia con que deben de ser publicadas. Entonces no podía esperar tener la información por acceso a la información pública y además que los datos no lo ameritaban. Ahora vamos contigo, Isaías. Explícanos el proceso de elaboración detrás de la nota. San Martín Zapotitlán gasta 335,000 quetzales en víveres sin detallar qué alimentos requiere, publicada en ojoconmipisto.com el 19 de mayo de 2020. ¿Hubo alguna fuente reacia a proporcionarte información? Es importante destacar que en esta nota se cuestiona la adjudicación de 2 contratos a la misma empresa, Multiprecios y Restaurante Boom Boom en este municipio retalteco. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esto? Bueno, primero, nosotros durante esta emergencia, cuando estuvo vigente el estado de calamidad por lo de COVID-19, nosotros monitoreamos constantemente, pero nos ingresó una denuncia alertando de que habían 2 compras realizadas a una misma empresa y que era una empresa que al parecer no tenía toda la experiencia en ofrecer víveres. Le dimos seguimiento, pero al entrar a Guatecompras no encontramos mayor información. ¿Qué tipo de alimentos estaba comprando? Eran la información muy general y no detallaba qué se estaba entregando. Entonces empezamos a buscar más de la empresa, detalles de la empresa nos contestó. Diría que es como que la única que no fue tan abierta, pero sí nos respondió, al menos pues nos dijo que todo estaba documentado, que todo estaba en orden. Lo único que quedó pendiente fue entregarnos unos documentos específicos que nos comprobaran lo que estaba diciendo. En el caso de la alcaldesa sí logramos hablar con ella. No los logramos comunicar por teléfono, sino que fue por su página de Facebook, donde nos respondió, nos dijo cuáles eran los víveres que habían comprado. Pero también le cuestionamos esta parte de por qué no estaban detallados de manera transparente en Guatecompras. Este es un lineamiento que estableció el Ministerio de Finanzas, donde todas las compras, si bien son por emergencia,
Eso no justifica que se deje de publicar y respaldar qué es lo que se compró y que en este caso no se hizo. Entonces, para la población eso generaba sospechas y que no estuviera ahí también, por eso es que se comunicaron con nosotros a través de una denuncia. Y al final nos dijo que lo iba a revisar y en eso quedó, pero todavía cuando cerramos esa nota y la publicamos, todavía no se había realizado ese proceso. Pues bien, Claudia, ¿cómo comparas el proceso de reporteo de tu nota con cualquiera en la que hayas tenido que hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública? Definitivamente, cuando tú no necesitas hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, el reporteo es mucho más rápido, es mucho más ágil en algunos casos, porque hay otras notas en las que hacer la investigación supera incluso el tiempo en el que te contestaría una entidad. En el caso de la nota que estamos hablando de los pacientes críticos, a nosotros nos interesaba mucho saber el por qué estaban ocupadas esas camas y también de dónde provenían los pacientes. El Ministerio de Salud tenía la estadística de los departamentos, pero cuando yo solicité la información de dónde provenían esos pacientes, ahí fue donde tuve que comunicarme con cada dirección de área. Y las direcciones de área, según lo que nos estás comentando, fueron bastante ágiles en proporcionarte la información, al igual que el viceministro Coma, que también está situado en tu nota. Así es. Al ponerme en contacto con las direcciones de área, entonces ya pudimos establecer de qué municipios es que estaban afectados por la pandemia provenían esos pacientes que estaban ocupando las camas ya en estado crítico. Y nos encontramos con un dato interesante. Algunos departamentos estaban en rojo. Nos encontramos con datos interesantes. Sololá tenía en ese entonces 9 municipios en rojo y su hospital estaba saturado por no contar con la capacidad suficiente, nos explicó la epidemióloga del área. Los municipios de donde provenían el mayor número de pacientes eran Santa Lucía, Panajachel y San Andrés. Un caso similar se dio en El Progreso. Su hospital también estaba saturado porque es relativamente pequeño. No necesariamente porque hubiera un gran número de contagios y pacientes en estado crítico. La epidemióloga del lugar nos comentó que San Antonio La Paz, Guastatoya y Sanarate eran los municipios de donde provenían el mayor número de enfermos. Sin embargo, nos contó que en Sanarate los pobladores habían mostrado resistencia a la realización de las pruebas. Y un dato muy importante fue que la edad de los contagiados oscilaba entre 35 y 50 años, cuando el Ministerio de Salud nos había dicho un par de semanas antes que la mayoría de los pacientes de este tipo oscilaban entre los 19 y los 40 años. De alguna manera en tu nota, y la razón por la cual se necesitaba la información de forma rápida es porque las tendencias de esta pandemia están cambiando constantemente. Y si no nos otorgan la información de forma eficiente y de forma veloz, nuestros lectores no pueden estar enterados de lo que está pasando con el coronavirus. Exactamente. Creo que averiguar los porqués, las razones, es un ejercicio básico. Cuando tú tienes las estadísticas, afortunadamente de forma acelerada, como en este caso del Ministerio de Salud y las direcciones de área, para explicar, como en este caso, por qué se están dando ciertos fenómenos y por qué se están dando ciertos cambios en el tema de la pandemia, que todos necesitamos estar al día, estar informados, precisamente por las variaciones que tiene el comportamiento del virus. Y a ti, Isaías, ¿cuánto te cambia la capacidad de dar respuestas si las autoridades responden como deben, incluyen la información que están obligados por ley a tener en sus portales
y no se rehúsan a proporcionar datos. Es importante recordar, como lo estamos haciendo con Claudia, que seguimos en medio de una pandemia y la información se necesita para allá. Sí, y eso también, por el otro lado, es la excusa que toman los funcionarios para no responder, independientemente de si es con una solicitud de información pública o una respuesta a través de una declaración o información que pueden proporcionar, como el caso de Claudia. Sí cambia demasiado cuando, por ejemplo, nos ha tocado realizar una nota y no responden las autoridades y los buscamos por varios días. Adoptamos también esta postura de decirles que esta información debe publicarse, no porque no respondan, esto se va a dejar de hacer. Pero cuando no hay datos por ningún lado, entonces ya es cuando recurrimos a presentarlo a través de una solicitud, pero eso requiere mucho más tiempo, también complica un poco más el proceso porque debemos recurrir como a otras instancias o si siguen con la negativa también pedir intervención de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Gracias a ambos. Es vital recordar que los funcionarios están al servicio de los ciudadanos. Nuestros impuestos pagan sus salarios y también que la Ley de Acceso a la Información Pública es un instrumento fundamental para que nos rindan cuentas, sean funcionarios o no. Usted que nos escucha está a un correo electrónico de distancia de averiguar cómo se emplea su dinero. Este ha sido el 4º episodio de esta serie de 5 de Ojo al Podcast sobre información pública en tiempos de pandemia. En el próximo sostendremos una conversación a 3 voces con el doctor Silvio Gramajo, un experto en acceso a la información pública y transparencia. Y recuerde el lema de Ojo con mi pisto. El pisto de Guatemala es nuestro pisto.